¿Qué tal amigas y amigos de DC Internet? En este video sobre programación orientada a objetos en Java, vamos a hablar de un tema base que es importante en la programación orientada a objetos, que es el concepto de clase. En Java, de hecho, el Hola Mundo, como pueden ver, cuando creamos la primera aplicación, dice class. Entonces, vamos a hablar de manera práctica y quizá en otro video abordaremos la parte teórica de lo que es una clase, pero vamos a hacerlo práctico en este momento y empezar a abordar el tema. Entonces aquí en nuestro código fuente, en nuestra carpeta de fuentes, vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar tarjeta, por ejemplo. Ahorita van a ver por qué le llamamos tarjeta. La tarjeta es un código Java y vean que la interfaz de desarrollo automáticamente me pone que es una clase y que es pública. En Java, un archivo que tiene una clase pública se tiene que llamar igual que el nombre del archivo, tarjeta.java. Por eso es que la IDE automáticamente me pone aquí que es una clase pública. Bueno, entonces, ¿qué es una clase? En las carreras de sistemas, informática, matemáticas, etcétera, que se toman los cursos de estructura de datos, justamente se habla de un concepto que se llama estructura de datos. Una clase es una estructura de datos. Vamos a ponerlo aquí en un comentario. Una clase es una estructura de datos. ¿Y qué cosa es una estructura de datos? Bueno, pues es como una plantilla, un molde que nos permite definir un concepto del mundo real. Un concepto del mundo real. De hecho, la programación orientada a objetos es representar en código se llaman objetos. Está entre comillas la palabra objetos porque se puede considerar que una persona, en términos de programación orientada a objetos, es un objeto en cierto momento. Lo mismo que un perro o que un oso o que un pollo son objetos en términos del lenguaje de programación orientada a objetos. Pero estamos hablando de clases como estructura de datos. ¿Qué significa entonces que una clase sea una estructura de datos? Bueno, que puede contener características que nos permitan identificar lo que es una tarjeta. En este caso, digamos que estamos hablando de una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, como ustedes saben, tiene un número. Entonces, esta estructura de datos, de alguna manera, tiene que representar por código que un número se le va a asociar a la tarjeta. Para eso, en esta estructura usamos lo que se conocen como variables. En Java, una variable tiene un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle número. Es el número de la tarjeta. Tiene un nombre, digamos que es el nombre de la persona que tiene la tarjeta. Sin embargo, en el número seguramente solo podemos tener números, como su nombre lo indica. Y en el nombre, pues solo letras. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que decirle a nuestra estructura de datos, que es tarjeta, que esto va a contener números. Para eso existen los tipos de datos en Java y en cualquier lenguaje. Y entonces a este le vamos a decir que es entero. Y a este le vamos a decir que es de tipo cadena, string en Java. Vean que ya no tenemos un mensaje de error. Y también una tarjeta de crédito tiene otras propiedades, por ejemplo, tiene lo que se conoce como el numerito que viene atrás, que le llaman CBC. Entonces vamos a ponerle CBC. Tiene una fecha de caducidad, una fecha de expiración. Entonces vamos a ponerle aquí fecha.
Ahora, la fecha no es una cadena, no es un entero, es una fecha. Entonces, en Java hay otro tipo de dato que se conoce como fecha. Vamos a ponerle aquí date. ¿Ok? Sin embargo, vean que pues nos marca un error. Resulta que este tipo de dato, dice aquí que no lo puede resolver, no es un tipo de dato que esté contenido en la paquete, en el conjunto de elementos que tiene Java por default. Ese tipo de datos está en otro paquete. Por lo tanto, tendríamos que importarlo para poderlo utilizar. Quizá aquí ya me estoy yendo un poquito más adelante de los temas, pero es importante que los abordemos porque es un curso de Java desde cero, pero pues la idea es que no nos quedemos en cosas muy sencillas, ¿no? Entonces aquí ya salió este tipo de dato que se llama fecha. Vamos a ver qué implica que le damos aquí y vean cómo dice aquí importar. Java es un conjunto, el JDK, como vimos en videos anteriores, es un conjunto de herramientas, de programas, básicamente. Entonces, por default, muchas cosas que utilizamos como la palabra public, class, integer, string, están contenidas en el conjunto de clases, porque son clases, que tiene Java. Pero hay otras como date que no están incluidas ahí. Entonces aquí, por ejemplo, una cosa importante es, aunque tengo la herramienta dice, bueno, ¿cuál quieres, no? Hay una clase que está en un paquete que se llama .java, java.sql y otro que se llama Java Util. Esto tiene que ver con acceso a una base de datos. En este momento no estamos trabajando con eso y este es el tipo de dato que necesitamos aquí en este caso, aunque hay otros que vamos a usar más adelante, ¿no? Que están relacionados con fecha. Entonces vamos a decirle que y como pueden ver, aquí ya se importó este paquete. Quizá una tarjeta Targeto también tenga un monto, un crédito, un límite de crédito, ¿no? Entonces, vamos a poner otra propiedad que se llama límite crédito. ¿De qué tipo va a ser? Si es un entero, solo aceptaría valores como 1, 2, 3, 1000, etc. Pero un límite de crédito puede ser que tenga un número con una fracción, ¿no? Aunque normalmente son 15,000, 20,000, 30,000, podría tener 30,000 puntos y algo, ¿no? Entonces, normalmente primer crédito es de un tipo de dato que se conoce como double. Y lo mismo su saldo. Ajá, el saldo de la tarjeta. ¿Cuál otra propiedad puede tener la tarjeta? Si quieren, pueden comentarlo por ahí y se puede agregar. Pero vamos a suponer que esta es nuestra estructura de datos para representar lo que es una tarjeta. ¿Cómo se usa? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Cómo vamos a usar esta clase para representar una tarjeta de crédito? ¿Ah? O pueden ser varias tarjetas de crédito. Entonces, la idea de esto es que sepamos que una clase es una estructura de datos. Ahora, noten aquí varias cosas antes de que terminemos. En los cursos normalmente los alumnos quieren saber sobre buenas prácticas. Las buenas prácticas es como cuando escribimos algo en español, que hay que ponerle punto, coma, etcétera, ¿no? Acá una buena práctica es que las variables se escriban en minúsculas y cuando son con dos nombres, que tienen dos nombres como límite y crédito, la segunda palabra empieza con mayúscula. Eso se llama notación camel, notación camello. Y es importante que se mantenga. Los nombres de las clases, como por ejemplo date, es una clase. Vean, si puse el cursor aquí, dice que la clase D representa, date es una clase. Es una estructura de datos que hizo los creadores del JDK de Java y empieza con mayúscula. Los nombres de los paquetes, que son donde está contenida esa clase, son con minúscula y separados por un punto. Entonces nuestra clase le puse tarjeta con T mayúscula porque las clases normalmente se escriben con
la primera letra inicial mayúscula. Ustedes le pueden poner aquí números si quieren y no va a haber ningún error sintáctico, pero eso no ayuda, eso confunde. La clase tiene que llamarse con mayúscula y las variables con minúscula. En algunos otros lenguajes es diferente, ¿no? Pero aquí en Java así es. Ahora, otra cosa, esta clase es pública. Quiere decir que se puede usar, por ejemplo, acá en mi app o en esta otra app. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero en este caso no lo estamos usando todavía, lo vamos a ver en el siguiente video. Si yo le pongo que no es pública, mi clase podría ser que no sea pública. Entonces no la puedo usar en otra clase. Por ejemplo, en la clase que es el inicio de la aplicación. Por default la puso pública. Y si es pública, solo puede haber una clase pública acá, en este archivo. Si yo creo otra clase pública, class, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la clase persona. Vamos a cambiar el teclado, perdón. Hay un error. Dice aquí que la clase persona, el tipo public, debe ser definido en su propio archivo. No se vale que en el mismo archivo haya dos clases públicas. Si le quito esto, ya no marca el error. Pero esa clase persona solo podría utilizarse aquí. Hay otros modificadores de alcance para las clases. Podemos tener, eso lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, hay una clase un modificador que se llama abstract. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto ahorita no lo vamos a utilizar. Ahora, las variables, que son las propiedades de la clase, vamos a ponerle aquí un comentario, que estas son propiedades de mi estructura de datos. Entonces, váyanlo recordando. Una clase es una estructura de datos compuesta por propiedades. Y las propiedades se codifican como variables. Si no sabes qué es una variable, pues coméntalo para que podamos ir a generar un video que implique qué significa, qué es una variable, etcétera, ¿no? Pero básicamente una variable es una localidad de memoria. En la memoria de la computadora, en donde voy a poner un entero, un nombre, etcétera, pero todos están agrupados en esta estructura de datos que llamamos clase y que se llama tarjeta. Ahora, esas variables también tienen un alcance. Aquí no se lo puse, pero las variables, por ejemplo, pueden ser private, pueden ser public, y hay otros modificadores como protected. Ahorita se lo voy a quitar. Nada más estoy diciendo que existen eso. O que no le ponga yo nada, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos modificadores de alcance de las propiedades de una clase. Por lo pronto, ahí tenemos una clase sencilla que es una estructura de datos compuesta por propiedades y métodos. Que vamos a ver que no es otra cosa más que funciones. Entonces, en repaso, una clase es una estructura de datos compuesta por propiedades, que son esas, que se representan por variables, y métodos, que son funciones. ¿Okay? Por ejemplo, una función es una acción que se hace con una tarjeta. Por ejemplo, pagar. Pagar es una acción. Se paga con la tarjeta, ¿no? Para representar una acción, creamos una función. Una función va a hacer algo. Va a hacer algo. Y como pueden ver aquí, está marcando un error porque todavía no la acabamos de definir. Dice que debes de definir el tipo de retorno. Vamos a suponer que cuando pago se devuelve la cantidad que yo haya pagado. Entonces, o simplemente se manda un mensaje. Si devuelvo la cantidad, yo tendría que definir esta función como con un tipo de dato de lo que me va a devolver. Y acá tendría yo que poner algo así como return. Vamos a suponer que pongo un cierto número ahorita nada más para quitar el error. 100 y no hay error. En este caso,
para algo muy sencillo, vamos a decir que lo que sucede cuando yo pague es que se manda un mensaje a la consola, ajá, que diga que he pagado. Se pagó con, se paga con TDC, ¿no? Con tarjeta de crédito. En este caso, no existe la palabra return en esta función. Cuando no hay, se devuelve un número, la función se define como void. Es decir, no se devuelve un valor. En este caso lo vamos a dejar así. Simplemente lo que quisiera transmitir en este momento es que una clase es una estructura de datos, otra vuelta, compuesta por propiedades y funcionalidades que se conocen como métodos. Ahora, imaginen una clase persona. ¿Qué métodos creen que puedan tener? ¿Qué funcionalidad pueda tener? ¿Qué propiedades pueda tener? Etcétera. En el mundo real, una tarjeta tiene un número, un nombre, un CVC, una fecha, etcétera. Y se paga con la tarjeta. Puede ser que yo pague el saldo también de la tarjeta. Aquí estoy hablando de pagar, ir a un establecimiento y pagar. Usar la tarjeta, podríamos decirle, ¿no? Pero también podría tener una funcionalidad de pagar el saldo o aumentar el límite de crédito. Cada una de esas acciones del mundo real nosotros las tenemos que representar en código, acá, dentro de la estructura de datos que es la clase. En este caso, solo estoy diciendo que nada más tiene el método pagar y que cuando yo lo utilice va a decir se paga con TDC, pero no está afectando nada. Normalmente se crea una clase para todo, para representar los objetos del mundo real y eventualmente las vamos usando porque cuando alguien en un sistema, en una página web, en una aplicación de móvil haga un pago con tarjeta, nosotros tenemos que de alguna manera afectar una base de datos, etcétera, para decir que esa persona ya pagó con tarjeta de crédito. Esta es una clase en Java, vamos a hacer otras y en el siguiente video vamos a ver cómo lo utilizamos. Y luego vamos a hacer otra y algunas cuantas más. Al final de cuentas, la programación orientada a objetos es representar en código los objetos del mundo real. Si yo voy a hacer una aplicación de estacionamiento, ¿cuáles son los objetos del mundo real? El cliente, el chofer, el empleado, el carro, la camioneta, la bicicleta, la moto, el estacionamiento mismo, el boleto que se le da, el ticket. Todos esos objetos los tenemos que representar en código. La clase es la estructura de datos fundamental en estos lenguajes para representar esos objetos. Bueno amigos, ya no echamos más rollo por aquí. No sé cómo se diga rollo en otros países, pero en México significa hablar mucho más. En el siguiente video vamos a ver cómo usamos esta tarjeta. Todavía nos falta definir exactamente lo que es un objeto. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Que tengan buen día, muchas gracias.